Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez Salazar, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y el día de hoy les voy a hablar del trabajo titulado Desarrollo del protocolo de investigación, preguntas de investigación de estudios empíricos, perteneciente a la materia de investigación educativa. El trabajo realizado tiene como título Análisis de preguntas de investigación en estudios sobre el entorno familiar y el rendimiento académico. Como introducción tenemos que el análisis de preguntas de investigación constituye una fase crítica en la evaluación de la coherencia y calidad metodológica de cualquier estudio científico. Es por ello que en el ámbito de la investigación educativa, particularmente en la exploración del impacto del entorno familiar sobre el rendimiento académico, formular preguntas pertinentes, precisas y alineadas con el enfoque metodológico es fundamental para garantizar la validez del proceso investigativo. Y este análisis examina 5 estudios empíricos que abordan esta temática desde distintas perspectivas metodológicas y contextuales. El estudio número 1 tiene como título La familia y su impacto en el rendimiento académico y fue realizado en Ecuador en el año 2023. La pregunta de investigación propuesta en este estudio es: ¿existe una relación significativa entre las características del entorno familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica en Ecuador? En su estructura contamos entonces con que la primera variable está relacionada con las características del entorno familiar, la segunda variable con el rendimiento académico, la unidad de análisis entonces son los estudiantes de educación básica y la relación entre estas es correlacional. Nuestro enfoque metodológico en este caso es cuantitativo correlacional, como ya habíamos dicho, su alcance es correlacional. Las variables tienen que ver entonces con el entorno familiar, el nivel educativo de los padres, tipo de estructura familiar y apoyo emocional, el rendimiento académico, en este caso promedio general y calificaciones por asignatura. Se espera encontrar relaciones entre dimensiones del entorno familiar y los niveles de rendimiento académico. El estudio número 2, titulado Impacto del entorno familiar en el rendimiento académico de adolescentes, se realizó en el año 2024 en Ecuador. La pregunta de investigación puesta en este caso es: ¿qué evidencias cuantitativas existen sobre la influencia del entorno familiar en el rendimiento académico de adolescentes según los estudios revisados? La estructura de este estudio, en su unidad de análisis, son los estudios previos, una revisión sistemática realizada, las categorías analizadas son entorno familiar y efectos en el rendimiento, y la relación es influencia documentada. El enfoque metodológico en este caso es cuantitativo, debido a que es una revisión sistemática con análisis estadístico. El alcance es explicativo descriptivo. Las variables en este caso son, en la categoría de entorno familiar, estabilidad, supervisión parental y tiempo compartido, y los resultados académicos, tipos de medidas utilizadas, notas y pruebas estandarizadas. La relación planteada es la sistematización de la evidencia sobre la relación causa-efecto entre el entorno familiar y el rendimiento académico. El estudio 3, cuyo título es Impacto del entorno familiar en el rendimiento matemático de los estudiantes, se realizó en el año 2024 en Colombia. La pregunta de investigación propuesta es: ¿qué relación existe entre las condiciones del entorno familiar y el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de educación básica en Colombia? Tenemos así entonces que en su estructura, la variable número 1 encontramos condiciones del entorno familiar, en la variable número 2 rendimiento académico en matemáticas, en la unidad de análisis los estudiantes, y la relación en este caso es correlacional. Nuestro enfoque metodológico entonces es cuantitativo correlacional, el alcance, como ya habíamos dicho, es correlacional. En las variables encontramos en la categoría de entorno familiar el apoyo con tareas, recursos educativos en el hogar, clima emocional. Eh, en, en las variables de rendimiento académico tenemos los resultados en pruebas estandarizadas, promedio en matemáticas, y la relación planteada es, se explora cómo ciertas variables familiares afectan el desempeño específico en matemáticas. En nuestro cuarto estudio tenemos el entorno familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes. Este se realizó en el año 2022 en Colombia. La pregunta de investigación propuesta es: ¿cómo se relacionan las características del entorno familiar con el rendimiento escolar general de los estudiantes de educación básica?
En su estructura tenemos que la variable 1 son características del entorno familiar, la variable 2 es rendimiento escolar general, la unidad de análisis son los estudiantes y la relación es descriptiva correlacional. Tenemos entonces que nuestro enfoque metodológico es cuantitativo, descriptivo, correlacional, nuestro alcance es descriptivo correlacional, en este caso las variables en cuanto a entorno familiar tenemos estructura del hogar, dinámica familiar y apoyo parental, y en rendimiento escolar tenemos promedio general y rendimiento por áreas. En este caso la relación planteada es que describe el perfil del entorno familiar y se analizan correlaciones con el rendimiento académico global. Por último, tenemos el estudio Influencia del entorno familiar en el rendimiento académico. Ese se realizó en el año 2021 en la ciudad de Ibagué, en Colombia. La pregunta de investigación propuesta es ¿cómo describen las teorías educativas la influencia del entorno familiar sobre el rendimiento académico de los niños en edad escolar? En este caso, la estructura nos plantea en la categoría número 1 teorías educativas, en la categoría número 2 influencia del entorno familiar, y la unidad de análisis aquí es perspectivas teóricas, no sujetos empíricos. El enfoque metodológico es cualitativo porque es una revisión teórica, el alcance es descriptivo explicativo, las categorías en entorno familiar entonces corresponden a tipologías de familias y funciones parentales. En rendimiento académico tenemos factores de mejora o deterioro según autores, y la relación planteada es que se exponen relaciones teóricas propuestas en la literatura entre distintos tipos de entornos familiares y el desempeño escolar. En el análisis comparativo, entonces, tenemos que los estudios analizados comparten el interés por comprender el vínculo entre el entorno familiar y el rendimiento académico, pero difieren en sus enfoques y formulaciones. Tenemos así que 4 estudios adoptan una perspectiva cuantitativa, buscando establecer correlaciones o patrones estadísticos. El quinto estudio, que fue el estudio local, opta por un enfoque cualitativo centrado en el análisis teórico. Las preguntas de los estudios cuantitativos se estructuran en torno a variables medibles y relaciones causales o correlacionales, mientras que la pregunta del estudio cualitativo se basa en categorías conceptuales extraídas de teorías educativas. En cuanto al alcance, predominan las preguntas correlacionales, lo cual es coherente con la intención de explorar asociaciones sin establecer causalidades directas. Y para finalizar, los estudios nacionales e internacionales presentan una adecuada coherencia metodológica entre sus preguntas y enfoques, mientras que el estudio cualitativo local destaca por su profundidad interpretativa, aunque con limitaciones en términos de aplicabilidad empírica. Como conclusión tenemos entonces que este análisis evidencia un alto nivel de coherencia entre las preguntas de investigación formuladas y los enfoques metodológicos utilizados en los estudios sobre entorno familiar y rendimiento académico. Las preguntas propuestas son pertinentes, bien estructuradas y permiten abordar la complejidad del fenómeno desde distintos niveles de análisis, y que la diversidad metodológica enriquece la comprensión del tema, destacándose la necesidad de integrar resultados cuantitativos y cualitativos en investigaciones futuras para una visión más holística. Muchas gracias.